Soy el docente Aranzazu Grande Contreras en la materia de neumática, curso cuarto semestre. Introducción. La neumática es parte de la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Aunque las aplicaciones del aire comprimido no son nuevas, lo que sí es relativamente reciente es su empleo en circuitos cerrados en forma de sistemas de control y actuación, y habiéndose constituido en la actualidad en una herramienta básica dentro del control y automatización de la industria. ¿Qué es la neumática? Técnica que se encarga del estudio y aplicación del aire comprimido. Aquí vemos un compresor. Esta es la entrada de aire atmosférico. Pasa por el compresor y sale el aire comprimido. Esto lo veremos, ¿no?, mediante el programa FuelSim, que veremos más adelante. Ventajas e inconvenientes del aire comprimido. Es abundante, transportable, se puede almacenar, resistente a las variaciones de temperatura, es seguro, antidefragante, limpio. Los elementos que constituyen un sistema neumático son simples y de fácil comprensión. La velocidad de trabajo es alta, además permite invertir fácilmente el sentido de trabajo. Tanto la velocidad como las fuerzas son regulables de una manera continua. La neumática resulta útil para esfuerzos que requieran precisión y velocidad. Aguanta bien las sobrecargas. Y estas son, ¿no?, las desventajas del aire comprimido. Necesita la preparación antes de la utilización, debido a la compresibilidad del aire no permite velocidades de los elementos de trabajo regulables y constantes. Los esfuerzos de trabajo son limitados de 20 a 300 newtons. Es ruidoso debido a los escapes de aire después de la utilización, y también es costoso su instalación. Fundamentos físicos del aire comprimido. El aire es una mezcla de gases cuya composición volumétrica es aproximadamente la siguiente: 78% de nitrógeno, 20% de oxígeno, 1% de nitrógeno, 1% de mezcla de dióxido de carbono, gases nobles, helio, neón, argón, polvo atmosférico y vapor de agua. Su peso específico es de 1.293 kilogramos sobre centímetro cúbico a 0 grados y una atmósfera de 1.013 bares de presión. Es muy comprensible y sensible a las variaciones de temperatura y se adapta perfectamente a la forma del recipiente que lo contiene. Es incoloro en masas normales y de color azulado en grandes volúmenes. Aquí vemos los principios, ¿no?, de la presión, caudal, potencia, fluidos y trabajo. Presión es la fuerza aplicada por una unidad de aire. La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal, aplicada por unidad de área. Aquí vemos un gráfico que el pistón está comprimiendo a esa unidad de aire a presión, ¿no? Aquí, como la presión es igual a la fuerza sobre la superficie. Presión atmosférica es el peso de la columna de aire que hay sobre cualquier punto o lugar de la Tierra, y es por tanto el peso por unidad de superficie. Presión atmosférica es igual al peso de la columna de aire sobre la unidad de superficie. Como vemos aquí dos gráficos, vemos que aquí el aire frío y seco, que está brillante y soleado, ¿no?, nos dice que es una alta presión, aire descendente.
Aquí vemos que el aire cálido y húmedo forman funciones de humo y de lluvias, baja presión y aire ascendente. Tipos de presiones. Tenemos tres: la presión manométrica, la presión absoluta y la presión relativa. Aquí vemos un circuito de aire comprimido, que esto es la bomba de aire, que estos son los manómetros, que con estos podemos ver la presión a la que está sometida el aire comprimido, que cuánta presión va a llegar hasta los cilindros para su debido trabajo. Eso lo veremos en el programa FluidStream, que llevaremos más adelante. Temperatura. La temperatura es proporcional a la energía cinética promedio por partículas. La temperatura es una medida que indica qué tan rápido se están moviendo las moléculas. Como vemos aquí en un gráfico, los puntitos lilitas serían las partículas que están en constante movimiento. Cuando la temperatura sube, las partículas se mueven más rápidamente. Cuando la temperatura baja, las partículas se moverán más lentamente. Temperatura. Magnitud física que indica qué tan caliente o fría está una sustancia. Es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas de una sustancia. Para medir se usan escalas de temperatura, como ser el Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Celsius o centígrados. El caudal. Como vemos en este gráfico, el volumen de agua que está atravesando una sección durante una unidad de tiempo. Se suele medir en litros por minuto o litros por segundo. Volumen es el contenido de un recipiente. Como aquí vemos, este recipiente contiene agua. El agua sería el volumen, porque nos dice que es el contenido de un recipiente. Se mide en metros cúbicos en el sistema internacional. 1000 litros es igual a 1 metro cúbico. 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro. Características fundamentales de los gases. Ley de Boyle-Mariotte. La relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante. Nos dice, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Aquí tenemos dos gráficos que son diferentes. Vemos que este es un pistón y un cilindro que va a presionar un gas. Si este pistón yo lo comprimo, la presión que está ejerciendo este aire comprimido, la presión va a aumentar y el volumen va a disminuir. En el otro caso es de que si yo voy a descomprimir este cilindro, la presión va a disminuir y el volumen va a aumentar. Ley de Charles Guy-Lussac nos dice, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Vemos aquí, si aumentamos la temperatura, como vemos aquí las partículas, si aumentamos la temperatura, aumentará la presión. En este otro caso, si disminuimos la temperatura, disminuye también la presión. Esas son las dos leyes fundamentales para el circuito neumático. Aquí
en la materia neumática, aquí en la materia neumática, en trabajo de clase, por favor, aquí cualquier duda que tengan sobre el tema que he dictado hoy, pueden hacer las consultas al chat en Hangouts, que yo les voy a estar respondiendo cualquier duda que tengan. Y voy a subir el video a YouTube para que ustedes lo vuelvan a ver y así tengan más claro el tema. Muchas gracias.